Bueno, pues, tío Tlaquilte, muy buenas tardes, tío Tlaquilte. Nanotoka Xocoyotzi, Nanotoka Xocoyotzi. ¿Quién como toca? Fernando. Nanotoka. Virginia. Nanotoka Guadalupe. Nanotoka Tere. Nanocha Hidalgo. Nocha Guadalajara, Altepetl. Nanocha San Sebastián. Nanocha Zacualco. Nanocha San Nosotros. ¿Cuál? ¿No quiere la Huasteca? Soy de San Luis del Centro, pero sí. ¿Cuál? Bueno, pues estamos hoy para compartir parte de la lengua náhuatl, del idioma náhuatl, igual por la fecha que es muy importante, el 13 de agosto. ¿No? Por todos lados hay eventos. Ahorita en la Ciudad de México, que estaba lo de la inauguración del Templo Mayor y todo esto. Y pues también para las comunidades indígenas, ¿no? Los pueblos originarios que están ahorita pues alzando la voz y por todos lados, ¿no? Y nuestra intención también nosotros como parte de pertenecer a comunidades y pueblos originarios es compartir lo que nosotros nos gusta, lo que somos como indígenas, nuestra identidad cultural, y para que también ir como bajando un poco el tema del racismo y discriminación que hay en la ciudad, en lo urbano. Entonces, el tema de la lengua náhuatl es un tema que se está tratando todos los días, no como quisiéramos para que le dieran el mayor valor en las instituciones, que sea parte del sistema educativo, que le daría un cambio muy radical en el tema, que es algo que se está trabajando muy poco, pero se está haciendo. Pero también nosotros, los hablantes, estamos tratando de difundir a través de talleres, de cursos virtuales y pues proyectos que nosotros vamos creando, ¿no? Y también con la gente que vamos conociendo, que no son indígenas, pero que son personas interesadas en los pueblos originarios y que ayudan, ¿no? Ahorita nosotros traemos un proyecto nuevo que se llama Tocha, Comunidad Tocha, y también colabora Indígena Rus, que significa raíces indígenas, que es un proyecto nuevo que empezamos a trabajar directamente en la comunidad que soy originario, en la comunidad náhuatl de los puentes Cuautla Hidalgo, de la Huasteca Hidalguense. Empezamos apenas en este mes de julio y vamos a seguir haciendo actividades, entonces vengo acá también. Yo tengo 15 años radicando en la ciudad de Guadalajara. Todos esos tiempos, 15 años, siempre me he dedicado al tema de la cultura y la lengua náhuatl. Primeramente porque tuve malos momentos, ¿no? Con mis compañeros y también en la ciudad, de que te discriminaran, ¿no? De que te vieran como te vistes y te trataran como tal, ¿no? Y nosotros tenemos esa costumbre de saludar a toda la gente, ¿no? De cuando sales de tu casa, hola tío, ahorita paso, ahorita vengo, voy para acá. Entonces tú traes esa idea, esa forma de vivir con la gente, y llegas a una ciudad y hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y la gente dice, ¿tú quién eres? No te conozco, ¿no? O te ven y se hace a un lado, ¿no? De la banqueta. ¿Por qué? Porque te ven raro, ¿no? Ese es el racismo, esa es la discriminación que vivimos durante años. Sabemos la historia que hay también aquí en Jalisco, ¿no? De la calzada para acá, ¿no? Y toda esa parte de los que vienen en Analco. Estamos en la colonia de Analco, que es la comunidad indígena náhuatl, y cuando empezaron a sentarse aquí, se fundó Guadalajara, había el río de lo que es San Juan de Dios, que le conocen a San Juan de Dios, pero no había la avenida como estábamos, el río como tal, y ponían un puente para que pasaran en la mañana a trabajar los que son de este lado, y terminaban su jornada, regresaban y levantaban el puente para que ya no cruzaran, ¿no? Entonces ese es
es el tema, ¿no? El tema de cómo nos veían o cómo nos trataban, y que eso ha ido quedándose poco a poco y todavía vemos, ¿no? Ese tema. Entonces son cosas que vamos pues, tratando y de manera muy, pues así, de compartir lo que somos, ¿no? Y en este caso vamos a compartir la lengua náhuatl, el idioma náhuatl, que en mi caso, cuando yo estudiaba la escuela primaria, nos dijeron, ustedes no deben de hablar lengua náhuatl, es un dialecto que no tiene el mismo valor que el español, que no vale la pena, que para ser alguien en la vida tiene que aprender español, y que para ser alguien, pues todo eso, ¿no? Tienen que dejar hasta la vestimenta y todo eso. Entonces me marcó mucho que cuando yo iba con mi mamá al tianguis a vender canasta y a vender canasta, empecé a negarla, ¿no? Que cuando llegábamos al municipio, digo, no me hables en náhuatl, ¿no? Eso es parte de que como niño tú crees mucho en los maestros, ¿no? Entonces así me gustaría ahora que el sistema educativo formara, ¿no? Hablar los idiomas que hay en México y también el castellano. No estamos en contra del castellano, sino más bien fomentar todos los idiomas, que todos tienen sus beneficios, ¿no? Para conocer las diferentes formas de vida. Pero si no conocemos el idioma, no vamos a conocer por qué hacen ciertas actividades culturales, ¿no? Como le dan de comer a la tierra, le dan de comer al agua, le llevan ofrendas, le hablan al viento, piden la lluvia, ¿no? Cuando alguien nace, hace una fiesta, cuando alguien muere también hace una fiesta. Siempre es fiesta, fiesta, fiesta. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, porque es un ciclo que tenemos que nosotros que reconocer, y también hay un ciclo agrícola que también se va haciendo toda esa parte. Entonces, si no conocemos el idioma, no vamos a entender y vamos a seguir con ese tema de discriminación por la ignorancia, ¿no? Pues bueno, entonces la propuesta de hoy, por la invitación de la maestra Arredondo, que ya la conozco de años, hemos participado en diferentes actividades, escuelas, preescolares, primarias, secundarias, universidades. Siempre hemos tratado de compartir, y pues también a esos años me ha permitido de ir creando un material, ¿no? Un material como esta, que es la lotería en lengua náhuatl. He tenido varias versiones, y fue gracias pues de estar como ir ahorrando poco a poco e ir invirtiendo en cada diseño, y se logró tener, y ahora estamos teniendo en 3 versiones, que esta es de objetos comunes, de lo que se conoce en la casa, lo que tenemos en la casa. Luego tenemos lo que son alimentos, ¿no? Los alimentos más comunes de nuestra localidad, y los animales, ¿no? Entonces todo lo que nosotros mostramos de aquí es lo que nosotros conocemos en la comunidad y cómo nos referimos, ¿no? Y la idea es hacer más cosas. Estamos ahorita con tener un cuaderno para colorear para niños, para aprender, rompecabezas, parte del cuerpo humano también, muchas cosas, ¿no? Y pues estamos en ese trabajo. Entonces vamos a jugar y aprender. Entonces esto es muy fácil, muy sencillo. El material y la escritura principalmente está hecho para que uno lo pronuncie tal como viene escrito, no se complique. La TL es una sola consonante, se pronuncia, y no se pronuncia solo, sino se pronuncia con una vocal. Siempre va a ser una sílaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí cómic. ¿Cuántas sílabas creen que hay? Cómic. 2, así es co y mic. La TL siempre va a ir pegado con parte de una sílaba, ¿no? O la TL, por ejemplo, el cli es una sílaba porque lleva un vocal, ¿sí? Cli. El li también es una sola sílaba, pero TL siempre va a ir pegado a una sílaba, ¿no? Entonces es cómic. Es muy sencillo, muy fácil y muy divertido también de jugar, y a cada quien como guste jugar para animar que los niños y las niñas aprendan. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 hijos. Mis hijos les puse el idioma náhuatl
sus nombres. El primero se llama Chikasenti, el segundo Shoptona Itzcuautli. A ellos siempre juego con la lotería. Y para animarlos, en vez de poner frijoles, le ponemos dulcecitos, dulces, de bombones, lo que sea, y que van saliendo y vas comiendo y va pronunciando, ¿no? Y la idea es como motivarlos, ¿no? Que aprendan, ¿no? O varias cosas que puedas tú hacer para que los niños vayan a aprender. Y es más fácil que los niños aprendan rápido, ¿no? Porque son fáciles de captar, fáciles de pronunciar. Entonces vamos a utilizar este vocabulario que tenemos acá, anotado. Entonces, si me ayudan a pronunciar, después de mí, es Timahuiltiste. Timahuiltiste significa vamos a jugar. Timahuiltiste, ¿no? Tipehuase significa vamos a iniciar. Tipehuase. Tipehuase, vamos a iniciar. La pregunta para iniciar es: ¿a qué equipía? ¿A qué equipía? Significa ¿quién tiene? ¿Quién tiene? Y ya tú sacas la tarjeta y dices: ¿a qué equipía, por ejemplo, Ikpali? ¿A qué equipía Ikpali? ¿Quién tiene el equipal? Y ya va a revisar en su tarjeta, ¿sí? en la tarjeta que tiene, y va a revisar y dice: si lo tiene, va a decir Na Nihpia. A ver, Na Nihpia. Significa yo tengo. Na Nihpia, y van a repetir Ikpali. Na Nihpia, Ikpali. Yo tengo equipal. Ahora, revisas y si no tienes, vas a decir Ash Nihpia. O decir Nash Nihpia. Ash Nihpia. Ash Nihpia Ikpali. No tengo equipal. El chiste es repetir, repetir, repetir para que también se familiarice en la pronunciación y que se vaya grabando las palabras. Entonces, Na Nihpia. Na Nihpia. Ash Nihpia. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar pronunciando ahorita, Na Nihpia. Nash Nihpia. O si la persona se durmió o no se fijó, y la otra persona le va a decir Datipia, tú tienes, Datipia, Datipia, ¿no? Datipia, ¿vale? ¿No? Y si la persona se duerme y le toca pronunciar, sacar la tarjeta, le dices Tatia, Tatia, tú sigues.